Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Junta Médica y feliz Día Internacional del Trabajador. Leslie, feliz día. Feliz día, Paola. Feliz día a todo el personal de salud y a todos los que están trabajando también hoy día. Los periodistas como nosotros Así también, es. ¿no? Mientras que todos están en su casa, aquí en Junta Médica le vamos a dar la mejor información en este día festivo sobre el ámbito de la salud. Van a estar descansando y prestando mucha atención. Así es, ¿qué tenemos hoy día en el Hoy día programa? comenzamos con lo que es la gastritis. ¿Realmente tenemos gastritis? ¿Cuáles son los síntomas de esta Se enfermedad? habla mucho de esta enfermedad, mucha gente conoce sobre la gastritis. También vamos a hablar de la muña y de sus propiedades digestivas. Empezamos Junta Médica. Muy bien, empezamos de inmediato el programa. Tenemos muchísima información para compartir con ustedes el día de hoy. Miércoles, ya mitad de semana, Leslie. Hay un tema importante. A ver, háblanos un poquito acerca de esta sala de operaciones, ¿no?, para los pacientes con tuberculosis en el Hospital Hipólito Unanue. Sí, justamente los pacientes con tuberculosis en todos los hospitales hay mucho problema porque no está toda la infraestructura necesaria. En este hospital se ha hecho un centro quirúrgico de máxima seguridad para ese tipo de pacientes y donde pueden tener pues una cirugía totalmente muy segura para que no haya transmisión de ninguna enfermedad. Enseguida se lo vamos a explicar con mayor detalle, ¿no? Pero tenemos todavía más cosas que hablar aquí en la Junta Médica, ¿no? Hay identificado un nuevo tipo de demencia, Leslie, que hasta entonces se confundía con el Alzheimer. Esto es muy Sí, importante. claro que sí. Mucha gente tiene pues los olvidos, no sabe qué pasó, comienza a perder su capacidad de hacer muchas cosas y hay muchas causas. Acá lo vamos a ver ahora. Así es. ¿Qué más tenemos para hablar el día de Tenemos hoy? también hoy día sobre La lo que es muña. la muña. Ajá. La muña es una planta nuestra tradicional que se toma en infusiones. Vamos a ver las propiedades que ella tiene y cómo y cuánto debemos tomar de muña. Así es. También vamos a hablar, por ejemplo, de lo que ha dicho la OMS, ¿no?, que ratifica que los bebés que son amamantados con leche materna, solo con leche materna hasta los 6 meses, van a tener menos riesgo de ser obesos que los que se alimentan con leche en polvo. Y además hablamos de nuestro tema central. Que es la gastritis. Desafortunadamente, todo el mundo cuando va a la consulta dice, tengo gastritis, todos. ¿Realmente tenemos gastritis? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se trata? Lo veremos acá en Junta Médica. Hablamos hasta de la gastritis emotiva. Todo tipo de gastritis. Así es. Muy bien, vamos a empezar ya a desarrollar la información aquí en la Junta Médica. Vamos con nuestro primer punto, ¿no?, que hablamos, ¿no?, de esta sala de cirugía, ¿no?, para pacientes con tuberculosis en el Hospital Hipólito Unanue. Sí, cuando existe la tuberculosis como otras enfermedades se requiere todo un sistema de ventilación especial. No tenemos en la mayoría de los hospitales este tipo de lugares, de tal manera que la bioseguridad está resquebrajada en ese punto. Con esta sala que se ha abierto, se permite pues que la persona con tuberculosis que esté activa la enfermedad, recircule bien el aire, se tome las medidas de bioseguridad y la gente puede operar tranquilamente. El paciente en este tipo de sala también se beneficia porque en muchos hospitales se van retrasando mucho las cirugías, hay muchos factores logísticos que impiden que sean rápidas, de tal manera que acá es mucho más rápido, más pronto y el paciente pues tiene una curación mucho más efectiva. Una vez que el paciente pasa por esta cirugía, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ya se puede ir a su casa o tiene que estar todavía en el hospital un tiempo más? Normalmente, por ejemplo, en este caso que han sacado un pedazo del pulmón que está con la lesión, la tuberculosis puede ser tan simple como que yo boto la flema, boto la tuberculosis y me dan mis pastillas, pero hay momentos en los cuales el pulmón mismo tiene tantos huecos, tantas lesiones que se queda ahí pegada y hay que sacar el pulmón. En este caso debe quedarse hospitalizado por el tiempo que se requiera, puesto que al sacar el pulmón va a quedar aire, hay que sacar el aire, todo un proceso que se ve en el hospital. Son cirugías que van a tener un postoperatorio prolongado en el hospital. Entonces, digamos que la novedad no es la máxima bioseguridad, Claro, ¿no?, que encontramos en esta sala y que de momento no hay en otros hospitales del país. claro, esa es la novedad y gracias a Dios ya la tenemos. Es un hospital que tiene referencia para pacientes con TBC. Desafortunadamente, como ya Ahí está la hablamos sala, también, mira, Leslie. como hemos hablado también ayer de la resistencia de los antibióticos, la TB también tiene resistencia a algunas formas que son las XDR extremadamente resistentes y con una sala de este tipo
permite que cualquier paciente pueda ser operado y no hay riesgo para transmitir tuberculosis a otro paciente posteriormente, ni a los médicos ni al personal que esté en esa zona. Como vemos ahí, está sumamente muy bien equipada, es una sala que tiene todos los estándares que hay en otros países del mundo y que permite pues que los pacientes con TB tengan un centro para poder seguir siendo atendidos con toda la excelencia que se merecen. Muy bien, importante entonces, ¿no? Información que compartimos con ustedes desde aquí, desde la Junta Médica, ya saben, pueden encontrar esta sala de cirugías para pacientes con tuberculosis en el Hospital Hipólito Unanue, que se encuentra en el Agostino. Pasamos a nuestro siguiente tema, porque han identificado un nuevo tipo de demencia confundido hasta ahora con el Alzheimer. Este trastorno ha sido bautizado como LATE, ¿no? Por sus siglas, que son un poco complicadas, ¿no? Y dice que aparece en más del 20% de los cerebros de las personas de más de 80 años. Sí, mira, lo que es demencia significa que la persona pierde toda su capacidad cognitiva. Esto implica que comienza a olvidarse de las cosas, ya no es capaz de ejecutar actividades, se va volviendo cada vez más sedentario, se vuelve cada vez más dependiente. Ya uno tiene pues que al paciente hablarle, recordarle, bañarlo, darle de comer, todas esas cosas. Y hay muchas causas. Siempre hemos dicho pues que el Alzheimer es la primera causa de demencia que existe, pero sin embargo hay muchas causas más. Entonces se está investigando porque cada causa tendría pues un tratamiento diferente, esa es la idea. Desafortunadamente pues estamos todavía en estudios de ese tipo de cosas. El Alzheimer cuando aparece es bastante progresivo, no tenemos todavía cómo detenerlo. Sin embargo, hay algunas medicaciones que podrían retrasar su avance. Con este descubrimiento que ya en 2006 se habían dado algunos reportes, nos van a decir pues que hay otro tipo de demencias y por lo tanto más lugares de investigación y quizás la gente no pueda llegar a esta demencia. Y es más que nada en adultos, en 80 años en adelante, principalmente. Y luego también que se puedan enfocar un poco en los tratamientos, ¿no? Porque claro, esa es la idea. habían hasta el momento, claro, no habían contemplado, ¿no? esta nueva proteína, que es la LATE, ¿no? Que es la que da un nuevo tipo de demencia. El día de mañana, atención a nuestro bloque científico, vamos a hablar sobre un tema justamente que está relacionado, ¿no? Al Alzheimer y también de un nuevo estudio que dice que nuestras neuronas, ¿no? O sea, siempre van a ir apareciendo. O sea, no mueren en realidad. Interesante eso, claro que sí. Justo el grupo de Edward va a venir mañana para hablarnos sobre que las neuronas siguen creciendo, siguen apareciendo, de tal manera pues que nos va a dar los tips para ver cómo es esto. Muy bien, cambiamos radicalmente de asunto porque nos vamos hasta los más pequeños de la casa, hasta los bebés, los recién nacidos. ¿Qué dice la OMS, Leslie? Que los niños que tienen lactancia materna 6 meses, estos niños van a tener menos probabilidad de tener obesidad cuando sean mayores. ¿Y por qué? Se preguntarán las mamás en casa. Sí, hay muchas teorías. Una de las que estamos viendo que es bastante interesante y que creo que es una fundamental también, es que el bebito que está lactando, lacta y cuando ya no quiere lactar, deja de lactar. O sea, sus necesidades mismas hacen que... Están cubiertas, exactamente. Pero cuando uno tiene un bebito que no está lactando, dice, tiene que tomar este biberón que tiene tantas onzas, el bebito no quiere y estamos que le damos y damos y damos, de tal manera que desarreglamos y estamos dándole más cosas de lo que necesita. Y por lo tanto comienza pues a retener y comienza pues a tener un desbalance total en todo aspecto y comienza pues a ganar peso. Esa es una de las cosas que pueden haber que es interesante. Incluso en la OMS en algunos lugares recomienda hasta que sea más de 6 meses de lactancia materna. Sí, así es verdad, eso es cierto, ¿no? Así que la OMS, ¿no?, aconseja, ¿no?, que las mamás prioricen siempre la lactancia materna, ¿no?, en vez, ¿no?, de la leche, por ejemplo, sí, en polvo. Aunque hay algunos casos, lamentablemente, que a veces las mamás no tienen suficiente leche y tienen que acudir, pues, ¿no?, a otro tipo de leche para poder alimentar a sus hijos. Claro, por eso tiene indicación. En estos casos ya, pues, no claro, se puede hacer, no se puede hacer. Mira, hace varios años en los hospitales había una forma de ver esto. Cuando se veía un biberón en el hospital, lo botaban al tacho de basura. Porque el paciente, la mamá tiene que dar de lactar. La lactancia materna lo que nos va a dar es bastantes anticuerpos. ¿Qué quiere decir? Que la mamá le va a dar sus defensas que ella tiene para su hijito que todavía no puede formarlas, de tal manera que ya el bebito va a estar protegido para muchas enfermedades. Entonces, y también le va a transmitir pues bacterias que son buenas, todo lo que va a permitir que el paciente, en este caso el bebito, pueda crecer tranquilo, bien defendido del medio ambiente, tantas enfermedades que hay, y poco a poco va ganando pesito. Si engorda un poquito, dicen que no hay mucho problema porque después comienza pues a gatear y a correr y va a quemar todo eso. Muy bien, queda claro entonces y está la indicación hecha para todos ustedes. Ahora, si nos vamos a la pausa, pero antes tenemos una consulta ya en las redes sociales, porque recuerden que estamos en vivo. Como siempre les decimos aquí en la Junta Médica, pueden enviarnos todas sus consultas a las redes sociales. Tenemos cuentas en Twitter y Facebook y también pueden llamar, ¿no?, a la línea médica. A ver,
Esto nos llegó a través del Twitter. Jaus o Yaus dice, reflujo gástrico, gastritis aguda o crónica, cáncer al estómago, ¿tienen correlación? ¿Hay algunos exámenes concretos para detectarlos a tiempo? Enseguida lo vamos a contestar, ¿no, Leslie? Porque ya regresamos aquí en la Junta Médica. Aquí en la Junta Médica y vamos a centrarnos en nuestro tema del día, que es la gastritis, una enfermedad bastante conocida y común, también podríamos decirlo. ¿Qué es realmente la gastritis? Es la inflamación de la mucosa interna del estómago. La inflamación puede tener diversos orígenes, infecciones, estrés, lesiones, algunos fármacos y los trastornos del sistema inmunitario. Vamos a conocer más sobre esta enfermedad con la ayuda de nuestro médico César García, gastroenterólogo del Hospital Alberto Sabogal, a quien le damos la bienvenida y muchísimas gracias por haber venido hoy al programa y no haberse quedado descansando en su casa. Qué feriado. Doctor, la gastritis, una enfermedad del momento, ¿no? Claro, en realidad yo diría que es una enfermedad ancestral porque se conoce desde el año 1800. Entonces tenemos gran cantidad de años y con el advenimiento de los equipos endoscópicos, entonces mucho más todavía todo, ¿no? Prácticamente todo el Perú la padece en alguna oportunidad, ¿no? Solamente que a veces el término es confundido pues con otro tipo de patologías. Sí, no, automáticamente decimos que si nos arde un poco el estómago, tengo gastritis. Sí, y eso probablemente sí sea cierto, ¿no? Pero a veces cuando es muy común que en la consulta externa la persona diga tengo gastritis y cuando uno lo interroga bien, ¿a qué le llamas gastritis? Dice tengo gases y eso es una cosa completamente diferente, ¿no? Eso se cambia con un tema también muy común que es la dispepsia, ¿no? Y ambas cosas pueden coexistir, al igual que el reflujo, ¿no? Yo espero que quede claro, como decíamos, ¿no? en el dato, la gastritis es la inflamación de la mucosa interna del estómago. Correcto. Pero la forma de hacer el diagnóstico básicamente es con una biopsia, una endoscopía. Lo que el doctor tiene razón. En la consulta, todos cuando van y uno le prescribe algo es, doctor, tengo gastritis. Creo que el 99.9% de la población que va a la consulta. Y realmente hay muchos signos y síntomas que son diferentes y que no son gastritis, realmente son dispepsias, molestias inespecíficas. Y bueno, pues esto a veces el paciente dice, uno le prescribe algo y dice, no, eso no tomo porque tengo gastritis. Solito se automedica y lo que va a hacer es al final empeorar su cuadro clínico de fondo y si tiene gastritis también lo va a empeorar. Bueno, lo cierto es que, como veíamos, ¿no? Aquí hay diversos factores, o mejor dicho, diversas causas, ¿no? que pueden originar una gastritis. Ahora, podemos ir analizando una por una. Una por una, claro. A ver, por ejemplo, la primera causa es la infecciosa acá en nuestro medio, que es Helicobacter pylori, que es una bacteria también ancestral y que nos acompaña durante muchos años. De hecho, que sus descubridores, que fue en el año de 1983, australianos, Warren y Marshall, obtuvieron justamente por investigar a esta bacteria el Premio Nobel de Medicina en el año 2005, ¿no? Entonces, y eso lo tiene pues cerca del más del 50% del país. Eso le iba a decir, ¿no es cierto que no casi todas las personas tenemos, digamos, la bacteria, pero está dormidita? Sí, está ahí dormidita todo porque inicialmente es asintomático el cuadro. Y el otro punto es que nosotros estamos expuestos a una gran variedad de agentes exógenos, las comidas, medicamentos, por qué cosa, todo. Y cuando el médico gastroenterólogo, por ejemplo, hace una endoscopía y le toma una biopsia, de todas maneras el estómago tiene que protegerse contra esos agentes exógenos y hay cierto grado de inflamación. O sea, de todas maneras, en una biopsia, de todas maneras le van a encontrar, si le encuentran algo de inflamación, probablemente lo van a rotular como una gastritis, ¿no? Entonces, a ver, decimos que una de las causas puede ser, ¿no?, el Helicobacter pylori. Y eso acá, está dormido. ¿Cuándo se activa? ¿Cuándo se activa? Cuando la densidad de los microbios es mucho mayor o la cepa es muy virulenta y aparte hay otros agentes exógenos, ¿no? Exceso de alcohol, por ejemplo, algunos fármacos extras, el avance de la edad, tomar agua de caño, ahí está el helicobacter, por ejemplo, ¿no? Todo ese tipo de multifactores ya hacen que pase desde la parte asintomática a asintomática. Entonces el paciente sí refiere acá en la zona interna, en el epigastrio, dice, me arde el estómago, me quema, o tomé tal medicamento y me quema, o comí tal cosa y me hizo mal y me arde el estómago y me quema, ¿no? Tomé licor en la noche anterior, ayer, ¿no? Horas previas al Día del Trabajador, ¿ok? Perfecto, ¿no? Entonces, son las condiciones, la multifactorialidad hace que se active la enfermedad. A ver, tenemos además otras causas, Sí, ¿no, Leslie? un poquito, doctor,
la gente también tiene mucho helicobacter porque su alimentación no es buena, o sea, come comida contaminada y constantemente está contaminando. Tenemos algunas causas, como mencionamos acá, ciertos medicamentos, hay medicamentos que causan gastritis. ¿Qué medicamentos podrían causar gastritis? Bueno, como yo trabajo en la salud, ustedes se dan cuenta que hay gran cantidad de personas de la tercera edad y generalmente tienen dolencias articulares o les duele el cuerpo y por quítame esta paja están consumiendo antiinflamatorios. Los cardiólogos indican aspirina, que son los fármacos, ¿no? Si están, el país es un país anémico, le dan hierro, el hierro causa también problemas, todo, ¿no? Si tienen problemas, la gente joven de acné, por ejemplo, le dan antibióticos como la doxiciclina y eso les causa ardor, quemazón, hasta úlceras, todo, ¿no? Y cuando los pacientes tienen algún tipo de traumatismo más severo, están en las unidades de cuidados intermedios o cuidados intensivos y tienen mucha comorbilidad, entonces le dan gran cantidad de medicamentos y esos medicamentos, obviamente por isquemia y una serie de factores, van a producir gastritis ya de origen medicamentoso. Y no olvidemos también que tenemos alta prevalencia de cánceres en nuestro medio y muchos de los agentes antineoplásicos también ocasionan este tipo de gastritis. Así es, ¿no? A ver, seguimos avanzando. Como ya lo decía el doctor García, el consumo excesivo de alcohol también y comida chatarra, podríamos añadir ahí. Sí. ¿El tabaco? El tabaco también tiene que ver, pero digamos cuando el paciente es muy fumador, ¿no? Y generalmente el paciente que fuma generalmente toma, ¿no? Entonces las dos cosas están asociadas, ¿no? Agrégale, y no come, agrégale eso comida chatarra, ya pues ya tienes toda la configuración para que eso se produce todo, ¿no? A ver, vamos con los siguientes datos porque tenemos gastritis de diversos tipos, ¿no? La de corta duración, ¿no? Y luego la que es crónica. A ver, está la erosiva y la no erosiva. ¿Cuándo hablamos de erosiva? Hablamos de erosiva generalmente cuando el endoscopista observa unas pequeñas heridas tipo aftas en el estómago, generalmente... Eso no son úlceras. No son úlceras, claro. No son, eso es importantísimo aclarar todo. El estómago tiene 5 capas y cuando las lesiones están solamente en la primera, segunda capa, ahí eso se llama erosión. Pero si llega más allá de una estructura que se llama la muscularis mucosae, ¿no? Entonces es más profunda en otras palabras, entonces ya se convierte en úlcera, ¿no? Entonces lo importante es primero que cuando el gastroenterólogo observa unas cuantas heridas o muchas heridas en algún contexto, por ejemplo, paciente cirrótico, va a observar este tipo de gastritis erosivas, ¿no? Y en cambio, cuando encuentra una mucosa limpia, rosada, pero con unas manchitas blancas y rosadas, entonces estamos hablando de una gastritis no erosiva, que es la más frecuente, ¿no? La más frecuente es la no erosiva. La no erosiva, sí. Es la menos complicada también. Es la menos complicada, pero la que muchas veces causa molestias crónicas a lo largo del tiempo, ¿no? Claro. Sí, y básicamente, bueno, estas dos maneras de ver la gastritis es con una endoscopía, ¿no? La idea es que la endoscopía es fundamental para hacer el diagnóstico y que nos va a ayudar mucho pues, para ver el tratamiento posterior. Muchas de las personas que consumen antiinflamatorios no esteroideos son justamente quienes más van a tener pues, estos síntomas de gastritis y úlceras al final. Entonces, la idea acá es que la medicación tiene que ser siempre controlada para que no lleguemos a ningún extremo. A ver, tenemos el dato 2 y 3 porque son importantes, ¿no? Y queremos compartirlos. A ver, la gastritis puede durar solo por un corto tiempo, que se le llama aguda, o perdurar durante meses o años, que es la crónica. Si no es tratada, la gastritis puede provocar úlceras y sangrado estomacal. Sí, eso es cierto. Generalmente, por ejemplo, alguna persona tiene, por ejemplo, una faringitis y toma corticoides y toma tal vez antibióticos y en ese momento, ya en su séptimo día tomando este tipo de sustancias, le va a producir ardor en el estómago, ¿no? Sobre todo si lo consume sin alimentos. Entonces, ahí estaríamos hablando de una gastritis aguda, por ejemplo, ¿no? Pero si el paciente está, por ejemplo, en un trabajo y tiene mucho estrés laboral, ya, y por estar trabajando no come, por ejemplo, entonces tiene un grado de inflamación crónica que perdura a lo largo de varios meses y ahí puede ser pues, un daño crónico, ¿no? Es una gastritis crónica, ¿no? Una persona, por ejemplo, que es diagnosticada con gastritis a causa de este Helicobacter pylori, lleva un tratamiento, consigue, digamos, destruir o matar esta bacteria, ¿ya no tiene gastritis? No, la gastritis permanece porque la gastritis está considerada como la inflamación, ¿no? O sea, hay células inflamatorias. La bacteria puede desaparecer, correcto, todo, ¿no? Pero puede existir otros factores exógenos, ¿no? Por ejemplo, si sigue fumando, tomando todo, que van a causar una inflamación. O sea, la gastritis puede persistir, ¿ya? Una cosa es eliminar el Helicobacter y otra cosa es que por otro tipo de razones continúe el ardor epigastrio, ¿no? Si es una persona geronte, por ejemplo, tú le eliminas el Helicobacter, pero si tiene una artritis y sigue tomando antiinflamatorios, o tiene una dolencia cardíaca y sigue tomando aspirina.
entonces la gastritis Va a continuar con las va a molestias. continuar. Y si tiene desórdenes alimentarios, peor todavía, ¿no? A ver, tenemos una consulta, me dicen, ¿no?, que nos ha llegado por el Twitter. Era la que habíamos leído antes de irnos a la pausa. A ver, doctor García, reflujo gástrico, gastritis aguda o crónica, cáncer del estómago, ¿tienen correlación? ¿Hay algunos exámenes concretos para detectarlos a tiempo? Sí, el reflujo gastroesofágico generalmente el síntoma cardinal es la pirosis o ardor acá en esta zona del esófago. Entonces, generalmente una persona cuando se levanta en la mañana y tiene un mal sabor en la boca y tiene ardor en la parte retroesternal, ahí va a tener reflujo generalmente todo. Si es obeso, si es gordito, con mayor razón también tiene más posibilidades porque están asociados a hernia hiatal, ¿no? Ahora, un paciente que tiene aparte de ardor y quemazón en el estómago, en la zona del epigastrio, va a tener su gastritis crónica generalmente, ¿no? Y la gastritis crónica, cuando pasan muchos años, entonces empiezan a disminuir y a desaparecer las glándulas del estómago. Eso se le llama gastritis crónica atrófica. Y la gastritis atrófica, en algún momento, cuando sigue avanzando este tipo de inflamación, pierde a las glándulas gástricas y se inserta un tejido nuevo que se llama metaplasia intestinal, ¿no? Ese tipo de tejido, metaplasia intestinal asociado a una gastritis atrófica, es lo que se considera una lesión premaligna, y si pasa mucho más tiempo aparece displasia y se convierte en cáncer de estómago, ¿no? Generalmente asociados a Helicobacter pylori. Y contestando la pregunta también, ¿no?, ¿qué exámenes en todo caso deberían hacer? La endoscopía es el examen cardinal, ¿no? Generalmente la endoscopía, en el mejor de los casos, debe ser hecha por lo que se llama endoscopía de magnificación, que tenga mucho aumento, y el endoscopista tiene que estar entrenado para visualizar dónde está la metaplasia, tomarle varias biopsias de esa zona y de esta manera tratar de hacer endoscopías anuales para que esto no se produzca, ¿no? Una buena detección de una lesión premaligna con un adecuado seguimiento podría de repente, en el mejor de los casos, encontrar alguna lesión precoz y extirparla solamente por vía endoscópica. Bueno, ahora recordemos que las endoscopías, ¿no?, o mejor dicho, el examen ha avanzado y ahora te duermen, ¿no? Porque antes mucha gente tenía miedo de someterse, ¿no?, a este examen porque te introducían, ¿no?, evidentemente ese tubito que era súper molesto. Claro, bastante incómodo, pero no, ahora es totalmente con sedación y bien tolerado. Tenemos otra pregunta, una llamada telefónica de Germán Chicaya de Chosica, nos dice: tomo antipsicóticos y antidepresivos y me han ocasionado gastritis. Hace un tiempo estoy con eruptos muy fuertes, ¿qué puedo hacer? Ya, eso es interesante. Existe lo que se llama el eje cerebro-intestino, en la cual el paciente que es nervioso, ansioso, está deprimido, empieza a tragar aire en forma mayor de lo habitual, ¿no? Entonces eso se llama aerofagia, ¿ya? Entonces, cuando la persona tiene eructos frecuentes, probablemente esté relacionado a este tipo de cosas, ¿no? Que pueda tener un cuadro de Helicobacter adentro, lo puede tener tranquilamente, y probablemente debe haber alguna suma de factores, ¿no? O sea, el paciente que es nervioso, tenso, preocupado, deprimido, generalmente está tragando aire y tiene una aerofagia aparte, ¿no? Entonces la cosa va por ahí todo, ¿no? Lo que tiene que hacer, pues, ir a su gastroenterólogo, que le haga una endoscopía, verificar si tiene Helicobacter, eliminarlo y darle medicamentos tipo Gaseovet, por ejemplo, para eliminar los gases, ¿no? Y hacerle educación. Bueno, en este caso, ¿no?, lo que decía el televidente, o mejor dicho, a Germán, asocia que tiene gastritis por la toma de estos medicamentos. No necesariamente. No necesariamente tiene que ser así. Ajá. No, ok, queda claro. Muy bien, antes de irnos a una pausa, hay otra consulta, porque el reflujo es uno de los síntomas más molestos, ¿no?, de las personas que sufren de gastritis, ¿no? El hecho de levantarte por la mañana y sentir que se te regresa constantemente todo. ¿Es cierto que esto no tiene cura? Tiene control, ¿no? Entonces, muchas de las personas que toman medicamentos, los que se llaman inhibidores de bomba de protones, por ejemplo, el omeprazol, que todo el mundo lo conoce, controlan muy bien, ¿no? Pero obviamente la persona que sufre esto tiene que quitarse algunos hábitos nocivos, por ejemplo, consumir gran cantidad de alimentos que sean ácidos, tomar licor, estar fumando, muchos elementos picantes, ¿no?, que condicionan o agravan el reflujo, todo, ¿no? No engordar, no subir de peso, porque eso se asocia mucho a lo que se llaman las hernias hiatales, ¿no? Y cuando tienen este tipo de problema, entonces el reflujo va a persistir. Más todavía, si fuma mucho tiempo, el reflujo ocasiona una cosa que se llama esófago de Barrett y eso produce cáncer, ¿no? O sea, cuando tiene muy larga data, ¿no?
Claro. ¿Ya? Y a la hora de comer también, doctor, ¿no? Comer en pequeñas cantidades, no meternos mucha cantidad a la boca porque nos podemos atorar también. O sea, hay que masticar bien los alimentos. Masticar bien, sí, tiene que masticar por lo menos 20 veces para dar el menor trabajo posible al área digestiva. Eso es muy importante. Tienen tarea en casa, cuando vayan a comer, cuenten 1, 20 veces. Mastiquen Después bien. que han masticado las 20 veces, recién tragan su comida. Ah. Muy bien, ¿nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa. Al regresar, al volver, les vamos a contar todas las propiedades de la muña, esta planta ancestral, ¿no, Leslie? Así es, una planta que tenemos acá en el Perú y vamos a ver cómo se debe tomar. Ya regresamos. Y estamos de vuelta aquí en Punto América y presten muchísima atención a lo que tenemos aquí en la mesa. Jorge Cabrera, biólogo del CENSI, ¿no? Muy buenos días. Nos va a explicar todas las propiedades de la muña y si realmente puede curar la gastritis. A ver, Jorge, muy buenos días. Bienvenido al programa. Buenos días, Paola. Feliz día. Feliz día, doctor Leslie. Es un gusto para mí estar con ustedes una vez más. Y bueno, para hablar de la muña en esta oportunidad, una planta, como bien han dicho, ancestral, ¿no? Hay datos de cronistas españoles que ni bien llegaron al Perú comenzaron a registrar esta planta de un aroma muy penetrante, decía Bernabé Cobo, cronista español, y que los indígenas en ese tiempo utilizaban para hacer sus sopas, sus caldos, ¿no? Estos caldos verdes, Claro. ¿no? Pero también registraba Bernabé Cobo una propiedad muy interesante de la muña, que cuando se hacía el ají o la pasta con muña, se preservaba una buena cantidad de tiempo. Entonces era una observación muy interesante que ha permitido ahora, por ejemplo, a algunos agrónomos poder utilizar la muña para preservar algunos alimentos frente a la invasión de plagas, ¿no? Por ejemplo, es O sea, un un uso preservante interesante. natural. Claro. Correcto. Y como viene ya de larga data, pues digamos que en la región andina han utilizado la muña de manera de infusión y también para preparar sus sopas, por este tema de los gases, ¿no es cierto? Un tema digestivo que permanece hasta hoy, ¿no? Por ejemplo, acá en nuestra mesa tenemos algunos productos que se han adquirido en el mercado. Cuando uno pide un atado, por ejemplo, para hacer una infusión en la cocina, vienen un montón de plantas, pero entre esas plantas Está la muña. está la muña, ¿no? Aquí yo identifico la manzanilla Sí, Por y la ejemplo, hierba ¿no? luisa, ¿no? Así es es. lo más Ajá. conocido. Correcto, entonces le venden un atado de muchas hierbas, ¿no? Eucalipto, hierba luisa, como bien dijo Paola, manzanilla, pero ahí está la muña, ¿no? Presente en el atado de plantas digestivas. Pero uno también la puede pedir sola a la muña, ¿no? Entonces le van a dar un atado de muña, ¿no? Solamente de muña, fresca, y acá ya está seca, ¿no? Ya está secada la muña. También en el mercado podemos encontrar ya algunos filtrantes de muña, ¿no? Que ya los expenden en los supermercados incluso. Como digestivos. Así es, como digestivos. La cantidad de muña que hay acá es 1 gramo, ¿no? En papel filtro, y eso en agua caliente se procede a hacer la infusión. Y huele riquísimo, tiene aquí un aroma, ¿no? Estamos en el campo Particular, acá. que es el de la Así es. muña. Vamos a repasar, a ver, lentamente, ¿no? Las 3 presentaciones de muña que podemos encontrar, por ejemplo, en el mercado. Como Correcto. decía Jorge, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Fresca. fresca, ¿no? Bueno, o este manojo que viene con diferentes plantas, lo vemos aquí, Así es. por ejemplo. Y aparece aquí la muña, ¿no? Está la muña, vemos, por ejemplo, la manzanilla, aquí vemos hierba luisa. Esa sería una presentación. La siguiente sería Solita. la muña Sola y seca, ¿no? fresca. Y también Luego seca. también la muña sola también, pero esta vez seca. Seca, ¿no? ¿Cuándo se compra la muña seca? ¿Cuándo se compra la muña fresca? Correcto. En esta temporada, bueno, la que hemos pasado de verano, Paola, enero, febrero, marzo, abril, mayo, que estamos ahora, por ejemplo, llueve mucho en la sierra. Entonces vamos a encontrar fresca la planta. Bastante muña. Pero cuando ya estamos en julio, agosto, septiembre, octubre, no llueve en la sierra, la vamos a encontrar seca. ¿Hay alguna diferencia entre consumirla fresca y La cantidad de seca? agua, principalmente, ¿no? La cantidad de agua, la cantidad de clorofila que podría estar presente en la infusión, pero el aroma y las propiedades son O sea, las las propiedades mismas, se ¿no? mantienen. Correcto. Quizás tomar un poco más de seca que fresca. Por supuesto, porque acá se concentran un poco más ya los metabolitos, ¿no? Y los componentes que tiene la muña. La muña es una planta muy interesante. El INS ha publicado una tabla, ¿no es cierto?, de composición de alimentos peruanos, donde se habla de la muña, que tiene mucho calcio, por ejemplo. Es muy interesante, mucho hierro, mucho fósforo.
Pero también hay muchos estudios ya, doctor Leslie, acerca de la muña, estudios académicos me refiero, que dirigen la muña, por ejemplo, hacia el tema de gastritis, que he escuchado que han hablado acerca de ello, y hay algunos estudios en universidades acerca de la gastritis, en comparación con el rocoto, por ejemplo, también, que es otra planta que está siendo investigada para No este el tema de gastritis. rocoto de los ajíes. Sí, el rocoto de los Ah, sí, el ajíes, rocoto, rocoto. sí, Ah, sí, ok, ajá. pero haciéndole una extracción especial, ¿no? Ah, ya. No es, hay una metodología para extraer. Rocoto relleno es bueno. Y bueno, y otras plantas como el matico, por ejemplo, que también es un tema, es una planta relacionada al tema de gastritis, También ¿no? digestivos. Y que tenemos muchos maticos acá en el Perú. La muña se utiliza mucho como un bajativo. Así es, Pero ¿no? mucha gente en casa de repente le resulta pues muy fácil, ¿no? Comprarse estas bolsitas que las introduces directamente en tu agua caliente, ¿no? Y bueno, ahí obtenemos Sí. la infusión. Pero en el caso de que queramos preparar, por ejemplo, la muña con la planta natural, Correcto, entonces vamos a agarrar una pequeña rama de la muña, ¿no? Por ejemplo, podría ser esta, ¿no? Y la compactamos un poco, la ponemos en una taza y le echamos agua hirviendo. esa Y- sería la cantidad para una taza. Correcto, sí, No esto de más. acá. No más. Porque también el uso excesivo de muña, ¿no es cierto? Podría estar, también nos podría perjudicar, A ver. a producir Claro. un daño hepático. Es algo de información que también el INS maneja, ¿no? Entonces, pero ese es un uso excesivo en realidad, ¿no? El Pero- uso normal de la muña no hay ningún problema, ¿no? ¿Cuándo dices tú que es un uso excesivo? Para que la gente sepa A esas ver, cosas. y por ejemplo, si yo Tomo pongo todo todo eso. este manojo en una tacita, ¿no? Y varios días. Y varios días y diario, porque algunos pueden pensar, bueno, es una planta natural, la puedo usar todos los días. Y eso es falso. Claro. Hay plantas que nos pueden producir daño si nosotros no las utilizamos bien. Entonces, por eso siempre el INS recomienda el uso seguro de las plantas medicinales. Claro, además también todo en exceso no es bueno. Correcto, ¿no? Entonces eso podemos usar ciertos días, va a ayudar bastante para mejorar pues la digestión, para bajar los gases. Correcto. Y es lo que tenemos en casa y es algo bastante cómodo, Así es. barato, nuestro. Jorge, y y bueno. huele, perdón, ¿sabe así como huele? Sí, sí. Ese es Porque el tiene un olor sabor de la característico. infusión es un sabor muy parecido a la menta. Ajá. Quienes han tomado menta lo van a percibir muy parecido. Y también otra cosa interesante, doctor Leslie, ya que té de Perú llega a muchos rincones del Perú, Así es. ¿no? La palabra muña es una palabra que está direccionada hacia la sierra sur del Perú. Pero si vamos a Cajamarca, ¿no? La Libertad, ahí le conocen como chancua. Chancua. Entonces hay que tener cuidado porque uno puede pedir muña en Cajamarca y, no, Sí, sí, y no van a hay. decir que no hay. No hay. Y eso es, no se llama chancua, le dicen. Chancua le dicen en el norte del Perú, en Argentina poleo, es una planta altoandina, se distribuye en todos los Andes, pertenece al género Mintostaquis. También es parte del estudio que el Instituto Nacional hace, doctor Leslie, que empieza con la determinación taxonómica de la planta, ¿no? Y es una fuente oficial, ¿cierto, doctor Correcto. Jorge? Así es, porque toda investigación con plantas medicinales inicia con una buena determinación taxonómica para poder saber de qué estamos hablando, ¿no? De qué especies. Y en el Perú, doctor Leslie Paola, de acuerdo a la región donde usted vaya, va a encontrar de repente alguna otra especie de Mintostaquis, pero que tiene las propiedades muy similares. Perfecto. Y esta planta la podemos encontrar en los jardines botánicos que tiene el CENSE. Correcto, tenemos Chorrillos dos y jardines Jesús María. botánicos en el Minsa y en Chorrillos, y están todos invitados, la entrada es gratuita, y ahí usted puede palpar la muña en vivo y en directo, ¿no? La muña y otras plantas Ah, también, así es. ¿no? Que poco a poco nos van a ir trayendo y enseñando aquí en Junta Médica. Correcto. A ver, Jorge, quédate aquí todavía porque queremos preguntarle al doctor García. A ver, doctor García, ¿qué opina usted con respecto a la muña? ¿Usted, por ejemplo, se la recomienda a sus pacientes? La muña junto con otras plantas ancestrales está bien indicada justamente porque tiene propiedades antiinflamatorias y carminativas, que es lo que mencionaba el doctor con respecto a los gases. Elimina los gases rápidamente, ¿no? Incluso por ahí en alguna oportunidad escuché de una plantita que le decían la inca muña, que era como así la reina, ¿no? Excelente, ¿no? Entonces está indicada junto con la menta, en algunos casos la manzanilla, todos tienen propiedades muy parecidas y se indican junto con otros fármacos, todo, ¿no? Es altamente recomendable. Perfecto, muy bien. Entonces, lo recomienda el doctor, lo recomienda Jorge, lo puede tomar usted perfectamente aquí en su casa. También se lo recomendamos desde, Junta Médica desde lo la recomienda. Junta Médica, el equipo de la salud. Tenemos una consulta en las redes sociales, ¿no? A ver, antes de irnos a la pausa.
Ahí está la consulta del Facebook. José William dice, mi madre tiene 55 años y sufre de gastritis. Luego le dijeron que tenía metaplasia y después de 2 años de haberse realizado la endoscopía, le indicaron que había desaparecido. ¿Puede volver a aparecer la metaplasia? Enseguida, José William, el doctor te va a responder. La última recomendación, Jorge, sobre la muña. Que cuando nosotros vayamos a comprar la muña es muy importante tener una relación de confianza con nuestro vendedor. Es decir, yo no puedo ir a comprar muña a una persona que no le conozco, es mejor ir al casero, ¿no? Claro. Tener una persona que nos garantice que la muña está limpia, hay que lavarla antes de preparar la infusión, porque, bueno, podría traer de repente algunos residuos de tierra, ¿no? En el proceso de traslado. O en todo caso, pues preferir de repente ya las formas envasadas, ¿no? Si no la consiguen en el mercado. Correcto, que ya las pueden comprar incluso en los supermercados, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias a Jorge Cabrera del CENSI por toda la información que nos ha brindado sobre la muña. Nos vamos a la pausa y al volver, ya lo saben, respondemos, o mejor dicho, los doctores responden todas sus consultas. Ya regresamos. Continuamos aquí en Junta Médica hablando de la gastritis. Vamos a repasar rápidamente cuáles son los síntomas de esta enfermedad. A ver, dolor o malestar abdominal, indigestión, flatulencia, náuseas o vómitos también. Pero los vómitos no son muy frecuentes, ¿no? No, sí, son bastante raros todos y habría que agregar el tema que hablaste sobre la gastritis erosiva, ¿no? Que podría haber sangrado, ¿no? Entonces ese sería su forma más extrema, podríamos decir, ¿no? Muy bien, vamos a leer ya algunas de las consultas, ¿no? Que nos han ido llegando a Junta Médica. Recuerde que solo respondemos de 9 a 10, después ya el doctor se va y ya no hay quien responda. A ver, el Facebook, José William decía, doctor, mi madre tiene 55 años y sufre de gastritis. Luego le dijeron que tenía metaplasia y después de 2 años de haberse realizado la endoscopía le indicaron que había desaparecido. ¿Puede volver a aparecer? Ya, la metaplasia es una condición, como expliqué hace un rato, en la cual la gastritis atrófica cuando va avanzando produce una serie de problemas y el tejido gástrico es reemplazado por tejido intestinal, ¿no? Y todavía hay 2 tipos, una que se llama metaplasia intestinal completa, si se parece al epitelio del intestino delgado, y hay otra que se llama metaplasia intestinal incompleta, que se parece al epitelio colónico. La que tiene riesgo para cáncer es la metaplasia colónica incompleta, con eso hay que tener cuidado, ¿no? La metaplasia no desaparece, siempre está ahí. El tema es que la persona que hace la endoscopía, en lo posible tiene que tener un equipo adecuado que tenga magnificación y tiene que saber dónde buscarla, ¿no? Porque es muy importante todo, ¿no? Y tiene también no solamente que preocuparse por la metaplasia, sino tiene que preocuparse por el resto del estómago, en donde puede haber, por ejemplo, una gastritis crónica atrófica, porque el riesgo para cáncer aumenta mucho más. Muy bien, entonces, a ver, mucho cuidado con ese diagnóstico, ¿no? Porque como indicaba el doctor, realmente la metaplasia no es que vaya a desaparecer. A ver, tenemos otra consulta también del Facebook. Janet dice, ¿cada cuánto tiempo es recomendable realizarse una endoscopía? Ya, esa pregunta también es muy interesante. La endoscopía se realiza de acuerdo a la primera endoscopía que tuvo, ¿no? Si tiene una gastritis crónica leve, superficial, sin Helicobacter, de repente pueden pasar 5 años si no hay mucha molestia, ¿no? Pero si la persona es una persona de mayor edad, tiene gastritis crónica atrófica, tiene metaplasia intestinal, entonces la endoscopía puede recomendarse cada 6 meses o cada año, ¿no? Entonces varía de acuerdo a la primera endoscopía, ¿no? La primera endoscopía es clave para saber cuánto tiempo hay que indicar el examen. Perfecto. Y también lo otro que hay que tener en cuenta es que si tiene Helicobacter pylori, por ejemplo, y se erradica, es multifactorial. Entonces, sus hábitos alimenticios, la cantidad de antiinflamatorios que consume, muchas cosas también tienen que cambiar. Mucha gente dice, no, me dijeron que tengo Helicobacter pylori y simplemente tomó la medicación y su vida sigue siendo la misma. La gente no tiene, por ejemplo, piensa que no quiere bajar de peso, no come todo el día y en la noche pues come como una semana y encima le da reflujo, sube de peso. Entonces, todas esas cosas hay que mejorarlas. Sí. Así es. Conozco a uno que vive conmigo que justamente hace todo lo que usted está diciendo. Lo voy a traer aquí a la Junta Médica para que lo estudie. Claro, y lo otro que es importante señalar, y esto va realmente para la comunidad gastroenterológica todo, ¿no? Que a veces se contentan con hacer endoscopía, le dan la terapia y creen que ya eliminaron el Helicobacter. Eso no es cierto, ¿no? Hay que comprobar
que se erradicó a la bacteria mediante el test del aliento o mediante otra endoscopía de control. Pero si le dan una terapia inicialmente, luego le repiten la terapia generalmente la misma, por de repente mayor cantidad, eso tampoco garantiza que el Helicobacter pylori haya muerto. Existen cepas acá en el Perú, generalmente en personal médico, que tienen Helicobacter pylori resistente, ¿no?, a los medicamentos habituales de los PAC, y hay que hacer lo que se llama una terapia a la carte, ¿no?, o sea, una terapéutica específica para matar a ese Helicobacter pylori resistente. Entonces, que no se contenten solamente con hacer una endoscopía, dar su terapia y ya murió, porque eso no necesariamente es cierto. Claro. Elizabeth Chávez en el Facebook nos dice, ¿cuáles son los principales síntomas de la gastritis bacteriana? ¿Podemos, doctor, diferenciar si es bacteriana, si es por antiinflamatorios? A ver, eso hay que tener cuidadito, ¿no? Porque si hablamos de gastritis sola, generalmente como digo está asociada al Helicobacter pylori. Ahí es el Helicobacter pylori es una bacteria, ¿no? Pero existe otra entidad que se llama gastritis flegmonosa. Esa es una gastritis rara que se presenta en personas alcohólicas generalmente, que son bacterias estreptococosas, y esa puede inducir a la muerte, ¿no? Felizmente es extremadamente rara, ¿no? Entonces nos quedamos con gastritis porque generalmente es ocasionada por el Helicobacter pylori. Pero si el paciente tiene una condición, por ejemplo, como el VIH, ahí la cosa cambia, porque esos pacientes que están inmunosuprimidos son presas de hongos y son presas de virus, citomegalovirus, por ejemplo, mucormicosis, cándida. Entonces, ya no hablamos solamente de una gastritis bacteriana, sino una gastritis por hongos y una gastritis por virus, ¿no? Entonces, oye, y al inicio los síntomas van a ser iguales realmente. Los síntomas van a ser iguales. Claro. Cuando hablamos de gastritis emotiva, ¿eso es correcto? Eso es parcialmente correcto. Cuando la mayor cantidad de gente dice gastritis emotiva, pero cuando le hacen una endoscopía le van a encontrar el Helicobacter, ¿no? Obviamente que también tiene su componente emotivo, ¿no? Pero sí hay situaciones de extremado estrés, pacientes no tienen Helicobacter, pero por lo que yo mencionaba, el eje gastrointestino, la persona que tiene estrés implica inflamación, implica oxidación, no solamente a nivel del aparato digestivo, sino en otras áreas más. Entonces, esta persona sí puede inducir mayor cantidad de hiperacidez y por lo tanto tener, por causas internas, mayor cantidad de reflujo biliar, por causas internas tener una gastritis, ¿no? Lo que se llama gastropatía, ¿no? A ver, vamos con la siguiente. Richard Moreda también llamó por teléfono desde Comas. En mi biopsia me detectaron gastritis crónica antral superficial severa. ¿Qué puedo hacer? ¿Tiene cura? Sí, sí tiene cura. Ya mencionaba hace un rato también que la gastritis implicaba la inflamación de las primeras capas del estómago, ¿no? Pero cuando pasa mucho, en mayor profundidad, a eso le llaman gastritis crónica profunda, ¿no? Casi todas estas son ocasionadas por el Helicobacter pylori. Así que si se elimina el agente ofensor, en este caso el Helicobacter, esa gastritis severa podría eliminarse. Entonces sí podríamos hablar de una cura. Sí, correcto. Claro. Cambiar sus hábitos alimenticios. Vamos con más consultas. A ver, ¿otra? Gabriel de Cárdenas, por teléfono nos llamaron y nos dijo, tengo gastritis crónica hace 3 años y hace 3 meses sufro de náuseas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, tiene que consultar con su médico tratante, ¿no? O ir a un hospital, porque las náuseas tienen un montón de causas, ¿no? Causas cerebrales, de la garganta, del esófago, del estómago, puede tener daño renal, una uremia, todo. Entonces, como es una entidad que hay que explorarla, mejor es hacerle un mayor interrogatorio para saber cuál es el problema, ¿no? Claro, con respecto a la pregunta anterior y a esta pregunta, el médico que va a ir al médico, en este caso al gastroenterólogo, nos va a decir qué es lo que realmente tiene, ¿no? Porque mucha gente va a decir, tengo náusea, va a tomar pues, un dimidrinato y va a dejar de ir al médico. Pueden muchas causas como esta gastritis crónica y otras más curarse a tiempo. Esa progresión, doctor, del Helicobacter pylori, que normalmente nos da pues, una gastritis, luego nos da una úlcera, nos puede dar metaplasia, nos puede dar cáncer, ¿en cuánto tiempo ocurre todo esto? Generalmente es en 20 o 30 años, es largo el acto. Entonces, generalmente en las personas jóvenes empieza el Helicobacter, empieza la gastritis crónica y generalmente, por ejemplo, en la salud se ve a partir de los 50, 60 años y la mayoría de pacientes ya está presentando su cáncer gástrico, ¿no? Ya diferenciado que es generalmente por el Helicobacter. A diferencia de otros tipos de gastritis que tienen algún tipo de componente genético, por ejemplo, y sí que se presentan a edades más tempranas, 20, 30 años, generalmente son mucho más agresivos. Y eso requiere su control pues, periódico, mucho más seguido, obviamente con el médico que lo ha visto. Claro. Claro. El asunto es que vamos una vez, nos dicen, tiene usted gastritis, y ahí muere, ¿no? O sea, ya no volvemos a ir de nuevo al médico. Nos quedamos con ese diagnóstico. Van en enero, le hacen la biopsia y regresan en diciembre a preguntar qué tuve, qué tengo.
Entonces, eso, la gente que va en enero, que vaya en enero a ver sus resultados para que el colega pueda verlo bien y de tratamiento rápido y efectivo. Así es. Ahora vamos con la siguiente consulta. También nos llegó por el Facebook. Edward dice, tengo 65 años de edad, estuve con tratamiento para Helicobacter durante 2 años. Terminé el tratamiento, sin embargo, en el test de aliento sigue saliendo positivo y el médico me dice que ya no hay más tratamientos. ¿Qué es lo que puede pasarme más adelante? ¿Hay cura? 2 años es bastante tiempo. Sí, Generalmente no es un mes para el tratamiento del Helicobacter. no, lo que pasa es que esta persona está indicando que, bueno, ha tenido su Helicobacter y tiene su gastritis crónica también, ¿no? Entonces él ha ido durante tiempo todo y siempre se lo han achacado al Helicobacter todo, ¿no? El tema es lo mismo, ¿no? Si el test de aliento salió positivo, ¿qué significa? Que probablemente tenga una bacteria resistente, ¿no? Existe un gran laboratorio acá, no quiero hacer propaganda, pero tienen que investigar los médicos para tomarle una biopsia y hacer lo que se llama el test de detección molecular para el Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué se van a dar cuenta? Que el Helicobacter pylori tiene una mutación a un fármaco que se llama quinolonas o otra mutación a otro fármaco que se llama claritomicina, que son componentes de los PACs. Y hay personas que tienen el doble componente, o sea, tienen las mutaciones para quinolonas y tienen mutaciones para claritomicina. Entonces, como le digo, el médico tiene que evaluar este caso todo y darle un tipo de receta que sea diferente y que no tenga este tipo de componentes para poder matar el Helicobacter. Claro, porque el cuerpo de esta persona es resistente. Y la bacteria es resistente. La bacteria es resistente, perdón. Ok, vamos con la de Melissa. Dice, tengo reflujo y el médico me recetó omeprazol por 2 meses. ¿Me sanaré con eso? No se va a sanar, va a tener control. Tiene que explicarle que aparte de tomar el omeprazol, tiene que seguir las medidas higiénico-dietéticas que el médico recomiende, ¿no? O sea, van a la par, ¿no? O sea, puede tomar durante cierta cantidad de tiempo su omeprazol, a veces puede tomarlo muchísimo más tiempo, control de medidas higiénico-dietéticas y el paciente le va a pasar mucho mejor. Y continuar con su médico, porque muchos van al médico una vez y ya no vuelven a ir, hasta que se vuelven a sentir mal y después dicen, me dio tal cosa y no me curé, pero es que faltaba pues, el control. Claro, con una consulta es insuficiente. Claro, como dice el doctor, hay mutaciones del Helicobacter pylori, entonces si el paciente va con el médico, no funciona, otra vez no funciona, hay que hacer más cosas. Ahora, ¿cómo hacemos con el omeprazol? Porque es un medicamento de venta libre en las farmacias, ¿no? Y muchas personas que tienen, por ejemplo, gastritis, cuando empiezan a tener un poco de síntomas, van y compran el omeprazol, ¿no? Y se lo toman como ellos piensan que se debería tomar, quizás antes de las comidas, ¿no? ¿Eso trae algunos efectos secundarios? Sí, los efectos secundarios de omeprazol generalmente son a largo plazo, un poco de pérdida de vitamina B12, problemas renales leves, ¿no? Pero hay que tener costo-beneficio, ¿no? El tema es que mientras que en otros países la receta médica está regulada, ¿no? Entonces el médico es el que indica la terapia y por cuánto tiempo, mientras aquí lo más fácil es primero hablar con la abuelita, hablar con la mamá, hablar con el vecino, luego van al dependiente de farmacias y toman el producto acá. Ya cuando se sienten mal, recién ya acuden al facultativo y muchas veces cuando el médico le hace una endoscopía, por ejemplo, se encuentran con un cáncer adentro, ¿no? Mala costumbre. Mala costumbre del país. Sí, del país. es cierto. A ver, Leslie, otra consulta. Sí, Fernando Yucra nos dice desde el Facebook, ¿cuál es la manera, método o qué examen debe hacerse para detectar si uno tiene el Helicobacter pylori? Correcto. Bueno, en el salud, por ejemplo, tenemos lo que se llama el test del aliento, que es una prueba bastante sencilla, que tiene como 97% de posibilidades de detectar el Helicobacter, o sea, con test del aliento, soplar nomás unas bolsitas, punto. La endoscopía con biopsias seriadas, ¿no? También nos va a dar lugar, ¿no? Existen otros test, por ejemplo, como antígenos fecales, ¿no? Que se puede detectar, ¿no? Para poder ver este tipo de fármaco. Okay. Entonces, lo más frecuente acá en nuestro medio es la endoscopía con la biopsia y los test de aliento. En tercer plano, yo podría colocar a los test de sangre. El problema con los test de sangre, ¿no? Inmunoglobulinas, es que a veces le dan terapia, por ejemplo, para el Helicobacter, y le dosan nuevamente el anticuerpo y sigue siendo positivo. Puede estar siendo positivo durante muchos años. El paciente ya no tiene el Helicobacter, pero como es una respuesta sanguínea, de repente este no es un método muy fiable. Ok, perfecto. Nos queda muy poquito tiempo, doctores. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales, en todo caso, sobre este tema? Las recomendaciones generales para todo el país siguen siendo las mismas, ¿no? Tenemos un boom gastronómico y hay que saber comer, hay que saber alimentos frescos, por ejemplo, no abusar de licor, no abusar del tabaco.
Acudir siempre a un médico especialista, si tienen oportunidad de hacer endoscopía, que se la hagan, ¿no? Detectar la presencia del Helicobacter pylori y si hay, tener la mejor terapia adecuada, hacerse el control para ver si no está y con eso de muchas cosas, ¿no? Para los pacientes que son gerontes, si van a utilizar antiinflamatorios, tienen que utilizarlo con un protector gástrico, ¿no? Como el omeprazol, por ejemplo, u otros, y obviamente que algunas hierbitas como la que hemos comenzado, como la muña, pueden ser recomendables si tienen un tema de flatulencia más que de ardor en el estómago, que les va a hacer muchísimo bien. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Nos vamos. El doctor García estuvo hoy con nosotros en Junta Médica hablando de gastritis. Leslie, ¿no? Nos vamos ya a disfrutar del feriado. Al fin. Vamos a disfrutar hoy día nuestro feriado como todo el Perú. El Día del Trabajador. Mañana a las 9 en punto estamos de regreso con ustedes. Que tengan un bonito día. Disfruten del festivo. Chao. Chao.